Hola, bienvenidos a una lección más de griego koiné, donde estamos aprendiendo la gramática del griego del Nuevo Testamento para poder traducir a versículos del Nuevo Testamento al castellano o al español. Estamos hoy aquí para revisar la lección de la segunda declinación, que es la lección 5, y les voy a compartir pantalla para que puedan eh, acompañarme en el estudio de este tema. A manera de introducción dice ahí, en la gramática griega hay tres patrones diferentes que marcan las inflexiones de los nombres. Cuando hablamos de nombres nos referimos a el grupo que compone tanto sustantivos, adjetivos y pronombres. Que hemos dicho que estos pertenecen a las palabras que se flexionan o que van cambiando su forma para expresar diferentes ideas. Estos patrones de terminaciones que marcan las terminaciones de los sustantivos se conocen como declinaciones en griego. Decíamos la clase anterior que los verbos se conjugan y los nombres se declinan, o los nombres se declinan y los verbos se conjugan, ¿no? Es una forma de recordarlo. Hay tres diferentes patrones de declinación. La primera declinación se conoce también como declinación en A. ¿Por qué? Porque a esta declinación pertenecen los nombres que su tema, dice ahí, o sea, la raíz de la palabra termina en alfa o eta y siguen este patrón. Principalmente, dice aquí, hay sustantivos femeninos. La mayoría son femeninos, como grafé, ¿no? Grafé es un sustantivo de primera declinación, porque ustedes pueden ver ahí que termina en eta, eh, en la primera declinación. Muy bien. En la segunda declinación, tenemos que también se le conoce como declinación en O, porque a esta declinación van a pertenecer los sustantivos que van a terminar su tema en ómicron, ¿ok? Principalmente son nombres masculinos o neutros, pero también hay femeninos. Por ejemplo, la palabra antropos, ahí nosotros vemos que hay una ómicron y luego una sigma al final, antropos. Los que hagan el nominativo en os normalmente pertenecen a la segunda declinación. Y también un tercer grupo, un tercer patrón de terminaciones que pueden seguir los sustantivos es el de la tercera declinación. Y a esta se le llama declinación consonántica porque pertenecen a esta tercera declinación los nombres que terminan su tema en consonante. Por ejemplo, Hidor, Hidor, Hidatos, es neutro en este caso, la palabra, y como ustedes pueden ver ahí, pues termina en una ro, eh, y bueno, después iremos viendo los pormenores de estas, cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a comenzar con la segunda declinación. Bueno, no con la primera. Ahorita vamos a ver por qué razón. Ok, esta dice aquí que la última letra del tema determina su declinación. Un nombre solo puede pertenecer a una declinación. Entonces, si termina en alfa o eta, es de primera declinación. Si termina en os, en el nominativo, es de segunda. Y si termina en consonante, su raíz, entonces es de tercera declinación. Y dice ahí que el nombre, o sea, el sustantivo, solo puede pertenecer a una declinación. No puede no puede suceder en las tres, sino que solo va a usar uno de los tres patrones, o sea, o va a ser de primera, o de segunda, o de tercera declinación. ¿Por qué vamos a comenzar con la segunda declinación y no con la primera? Bueno, aquí les pongo la razón. En primer lugar, la segunda declinación es la más frecuente en el Nuevo Testamento, por lo tanto, hay esa razón, nos la vamos a encontrar más seguido, por lo tanto, hay que aprenderla, hay que iniciar con ella. Pero además es más sencilla en relación a las otras dos, es más sencilla pedagógicamente, así que van a ver ustedes que es muy fácil de entender o de seguir, mientras que las otras van a requerir un poco más de conocimiento o de ubicación de terminaciones. Pertenecen entonces a la segunda declinación, haciendo un breve repaso de lo que hemos dicho, los nombres cuyo tema termina en ómicron,
que pueden ser masculinos y femeninos, que hacen el nominativo con la terminación os, y neutros, que hacen el nominativo con la terminación on, ¿verdad? Aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, logos hace su nominativo terminando en os, ¿no? Y luego aquí nos dan el genitivo, ¿no? Logos, logu. Este sería el genitivo. Y luego aquí dice jo, que es masculino, significa, ¿no? Entonces, logos es de segunda declinación. Tenemos luego nesos, nesuge. Nesos es isla, también hace su nominativo en os, su genitivo en u, y es femenino, ¿verdad? Y acá tenemos doron, doruto. Doron es una neutro, to, aquí está el artículo neutro. Doron es don, regalo, hace su nominativo en on y su genitivo en u. Bien, estos son ejemplos de la segunda declinación. Entonces, otra vez, la declinación le llamamos declinación a ese proceso o a ese patrón en el que van los sustantivos cambiando su terminación para expresar un caso y número distinto, ¿no? Ya sea nominativo, genitivo, dativo, vocativo, acusativo o singular o plural. Entonces, dependiendo de la función que el sustantivo tenga dentro de una palabra, va a usar una terminación u otra. Por ejemplo, en el nominativo tendríamos jo logos. Aquí le estamos agregando el artículo definido para que ustedes vayan viendo cómo se comporta el artículo definido a la par con un sustantivo. ¿Okay? La terminación del nominativo entonces singular es os y el artículo que le corresponde, en este caso por ser masculino, es jo. ¿Ok? Recordemos que cuando revisamos la tabla del artículo definido, dijimos que el artículo también se va declinando para que guarde una concordancia gramatical con el sustantivo al que acompaña. Entonces, en el genitivo, el artículo sería tú y logu sería la terminación característica u, en este caso, en el genitivo. En el dativo singular tenemos to en el artículo, to con omega y iota suscrita, y logo con esa terminación de la omega iota suscrita. En el acusativo tenemos ton logon, como nos podemos observar ahí el artículo también cambió y la terminación es on. Y finalmente en el vocativo, esto que está en rojo no es el artículo sino la expresión o, ¿no? La interjección que se llama o, y la terminación característica del vocativo sería una épsilon, logue. ¿Ok? Entonces, cuando es el sujeto de la oración, en singular va a aparecer de esta manera, logos o jo logos, la palabra, ¿verdad? En este caso. En genitivo, que expresa posesión, tu logo, y habría que traducir de la palabra, ¿verdad? En el dativo, que indica el complemento indirecto, a quién o para quién se realiza la acción, to logo, ¿no? To logo es a la palabra o para la palabra. Luego en el acusativo, que es el complemento directo, el que respecto a la acción, ton logon sería la palabra, ¿no? Digamos, por ejemplo, el hombre habla, ton logon. ¿Qué habla el hombre? El hombre habla la palabra, por decir algo. Entonces, y en el vocativo sería o palabra, ¿no? Así como refiriéndonos de manera figurativa, en este caso, personificando a la palabra y dirigiéndole la palabra o nuestra expresión a ella. Bien, en el plural, el artículo que corresponde al nominativo es hoi y la terminación sería logoi, ¿ok? Oi, ahí. En el genitivo plural, ton, logon, logon con omega ni. En el dativo, el artículo definido del dativo plural es tois y la terminación es logois. Tois logois. En el acusativo es tus logus. Tus logus. Y bueno, el vocativo no tiene, ¿no? Rápidamente repaso la traducción. Sería
Hoi logoi sería las palabras como sujeto de la oración. Ton logon sería genitivo de las palabras. Tois logois dativo, que es el complemento indirecto a las palabras o para las palabras. Y tus logus sería, bueno, el complemento directo, el qué respecto a la acción, ¿verdad? ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿Qué comunica? Las palabras, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces ahora el ejemplo de un sustantivo femenino de segunda declinación. En este caso, observemos aquí que el artículo que le corresponde es G, porque es femenino. G, nesos, ¿verdad? Vamos a ir observando que las terminaciones en realidad son las mismas que vimos en el caso del masculino y lo único que va a cambiar es el artículo definido. Por ejemplo, en el genitivo sería tes, nesu, ¿no? Y ahí ustedes pueden ir observando que las terminaciones son las mismas que vimos anteriormente. Te neso, te neso. Lo que va cambiando aquí es el artículo definido porque en este caso es femenino. Ten neson y en el vocativo o nese, ¿verdad? La traducción sería la isla como sujeto de la oración en el nominativo singular, de la isla, indicando posesión en el genitivo singular, a o para la isla en el dativo singular y la isla, por ejemplo, el hombre ve, ¿qué ve? La isla, ¿no? Mira la isla. Entonces ahí sería acusativo como complemento directo y vocativo o isla, ¿no? En el plural va a pasar exactamente lo mismo, se van a mantener las terminaciones, mientras que el artículo se va a utilizar el femenino. Hai nesoi, ton neson, ¿verdad? Recordemos que en el genitivo plural el artículo es el mismo para los tres géneros, ¿verdad? Para el masculino, femenino y neutro, perdón. Para los tres géneros es ton con omega, ¿verdad? Ton neson, tais nesois, tas nesus, y bueno, en el vocativo no hay plural. Vamos a hacer la traducción en el nominativo plural. Las islas, ton neson, de las islas, tais nesois, a las islas, para las islas, tas nesus, las islas, ¿no? También, pero como complemento directo. Ahora, veamos el ejemplo de un sustantivo de segunda declinación, pero neutro, ¿ok? De género neutro. Ahí, pues en primer lugar, vamos a ver que el artículo definido es to y que, como dijimos, los neutros que hacen su nominativo en on, terminando en on, pertenecen a la segunda declinación. Entonces aquí tenemos to doron, ¿verdad? To doron. En el genitivo vamos a ver que coincide el artículo con el del masculino y pues también la terminación, tu doru. En el dativo sucede lo mismo, to doro. Y aquí en el acusativo vamos a observar que en el caso de los sustantivos neutros se escribe igual que el nominativo. O sea, el neutro hace lo mismo, digamos, hace de la misma forma el nominativo que el acusativo. ¿Ok? Entonces tenemos todoron en el nominativo y también todoron en el acusativo. ¿Cómo vamos a saber si un sustantivo neutro es el sujeto de la oración o es el complemento directo? Bueno, eso se va a saber en función del contexto de la oración. En su momento, ya a nivel práctico, lo vamos a ir resolviendo, bueno, en clase. ¿Está bien? En las siguientes clases. En el vocativo o doron se mantendría la forma del nominativo. ¿Ok? Entonces tenemos acá sería el regalo como sujeto de la oración, del regalo o del don, al regalo para el regalo o para el don, y el acusativo sería el regalo, ¿no? Podría ser una oración donde digamos Dios ha dado un don, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha dado Dios? Un don, ¿no? Bueno, y acá, oh, regalo, ¿no? Personificando el regalo en el vocativo diríamos, oh, regalo. Bien. En el plural, el neutro, el artículo que le corresponde es ta y la terminación dora. Ta, dora. En el genitivo sería ton, doron, como ya dijimos. El genitivo plural
comparte el mismo artículo entre el masculino, femenino y neutro, ¿no? Ton, doron. En el dativo, tois, dorois. En el acusativo, ta, dora. Y bueno, el vocativo no hay nada. Bueno, aquí sucede lo mismo. Observemos aquí que tanto el nominativo plural como el acusativo plural se escriben de la misma manera. Y por otra parte, en cuanto a las terminaciones o las declinaciones del genitivo y el dativo, tanto en singular como en plural, coinciden con lo que hayamos visto en el patrón, digamos, de la, del masculino, ¿no? Entonces, en ese sentido, son menos terminaciones que memorizar, ¿no? O son muy similares las terminaciones, así que vamos a poder identificar el caso muy fácilmente observando la terminación y el artículo, ¿verdad? Al principio lo más complicado de identificar va a ser el género de la palabra, pero eso se va logrando identificar con la práctica, en la medida en que vamos memorizando el vocabulario. Bien. Acá tenemos algunas características de la segunda declinación. Dice aquí, los sustantivos masculinos y femeninos de la segunda declinación tienen desinencias idénticas. En primer lugar, esto ya lo dijimos, el masculino y el femenino van a seguir las mismas terminaciones. Los sustantivos neutros tienen la misma terminación en los casos nominativo, acusativo y vocativo en todos los números, y terminación de esos casos en el plural suele ser alfa. ¿Ok? Bueno, eso también lo indicamos, que en el nominativo, el acusativo y el vocativo hacen la misma, se escriben de la misma manera los neutros, ¿verdad? Y bueno, también observamos que en el plural, el nominativo y el acusativo suelen usar la alfa. Dice aquí, regla de oro del género neutro. Hay ocasiones en que el sujeto neutro plural, o sea, si hay un, digamos, ta, dora, sujeto neutro plural, o sea, un nominativo plural, habitualmente aparece acompañado de un verbo en singular, ¿ok? Ese fenómeno es importante tenerlo en cuenta porque es común en los textos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y claro que en la adaptación, pues tenemos que, digamos, pues adaptarlo para que tenga sentido. Las desinencias, dice, de la segunda declinación son muy similares a las terminaciones del artículo definido del masculino. Si ustedes son observadores y regresan a ver el patrón de desinencias de la segunda declinación en el masculino, se van a dar cuenta que prácticamente en las terminaciones se replican las vocales del artículo definido. Muy bien. Bueno, hasta aquí llega entonces la clase de hoy, la sesión de hoy, que estábamos revisando la segunda declinación. Dijimos que hay tres declinaciones en griego, tres patrones de declinaciones. Cada uno pues tiene sus terminaciones particulares o son un grupo de terminaciones que van a usar los sustantivos que pertenecen a ellas. Y con las declinaciones podemos identificar el caso y el número del sustantivo. Y de esa manera saber qué función está jugando o cumpliendo dentro de una oración. Es decir, si es el sujeto, si es el complemento directo, si es el complemento indirecto o si está indicando posesión. ¿Ok? Entonces, les animo a repasar este tema y también a realizar los ejercicios, particularmente a Mel, que es para quien estamos grabando estos videos. Que tengas excelente día. Nos vemos en una próxima clase.